Regresamos con su emisión estelar de Noticias 16 y ya tenemos con nosotros Héctor Rodríguez Pimentel, quien es presidente del Partido Renovador Reformista y que jugó un papel estelar para que el presidente Luis Abinader ganara la reelección presidencial. Buenas noches, don Héctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Kelvin. Encantado de estar en tu programa. Don Héctor, hablábamos de algunos temas, teníamos una entrevista fuera del aire prácticamente. Sí. ¿Cómo usted ve el panorama político luego de estas elecciones presidenciales y congresuales? Bueno, ahora lo que hay que ver es el panorama del país en sentido general, porque la política ya pasó, las elecciones pasaron, aunque algunos quieren continuar politiqueando, no sabiendo que ya el resultado electoral se dio. Ahí yo vi, por ejemplo, al presidente Leonel Fernández, que todavía está diciendo que le robaron las elecciones, etcétera. Yo pienso que ahora lo que hay es que programar el consenso nacional para que el país pueda avanzar. Lo que está planteando el presidente Abinader de las reformas que hay que hacer y la propia reforma a la Constitución que él está planteando para ponerle, como él señala, un candado para que no pueda otro presidente modificarla para su conveniencia propia. Eso y la reforma que hay que hacer en el Ministerio Público. Porque hay algunos que insisten en que el Ministerio Público es independiente. No, el Ministerio Público es independiente ahora porque está Miriam Germán ahí. Y cuando Miriam Germán y Jenny Berenice no estén, vuelve la situación anterior, que los gobiernos nombran de Procurador General de la República a un partidario. Entonces se comienza a impartir justicia de manera parcial. Ahora, si se pone la Constitución, como está en la mayoría de los países latinoamericanos, la independencia del Ministerio Público, en el sentido de que no sea el presidente que nombre directamente al procurador, sino que sea un mecanismo, puede ser el Congreso, o puede ser el Consejo Nacional de la Magistratura, puede ser como en los Estados Unidos, por ejemplo, que el presidente lo designa y lo ratifica el Congreso Nacional. Es decir, un mecanismo para que el procurador no dependa directamente de la firma de un decreto del presidente. Y de esa manera él adquiriría mayor independencia, porque estaría ahí por un periodo determinado, vamos a decir 6 años, para que sean los 4 del periodo del presidente más 2 del que venga. Por 6 años y ya él sabe que puede actuar de manera independiente, porque no va a tener el temor de que lo cancelen. Y entonces además, después que termine su cargo, los 6 años, que corra la misma suerte que corren los miembros del Tribunal Constitucional o de cualquier otra alta corte que salga pensionado. Entonces ya esa es una persona que se va a hacer independiente por necesidad, porque va a querer hacer una buena gestión, no tiene problema de venderse o de depender directamente del presidente. Y de esa manera nosotros tendríamos las 2 salas de la justicia independientes, el Ministerio Público y los jueces. Don Héctor, la reforma constitucional, lo que yo veo es un descontento, o más bien desconfianza de algunos líderes políticos, de que si se reforma se podría presentar Luis Abinader en las elecciones del 28 y habilitaría entonces también al expresidente Danilo Medina. Yo pienso que ese es un temor infundado, porque en la forma en que el presidente Abinader habló en el acto de celebración de su triunfo, sí, yo pienso que habló con íntima convicción de que va a cumplir con lo que él prometió, porque de lo contrario no lo hubiera dicho. Danilo dijo, Hipólito 22 veces. Bueno, sí, pero no ninguno así al inicio de su periodo. Es más, yo diría que fue hasta un error político, yo diría, inmediatamente inhabilitarse el presidente. Porque tú sabes que cuando tú dices que no aspira, entonces los seguidores comienzan a buscar nicho en otros lugares. Eso es correcto. Y entonces es posible que te dejen solo. Fíjate el caso de Danilo Medina, cometió el error político, histórico, de que salió de la presidencia de la República inhabilitado para ser candidato nuevamente. Entonces eso propició en el PLD que se dispersara todo el mundo. Y prácticamente lo dejan solo a Danilo. Y lo han hasta irrespetado. Porque esas voces que yo oigo de que Danilo tiene que irse, que tiene que renunciar, que vamos a nombrarlo presidente ad vitam, o sea, lo están retirando. ¿Por qué? Porque está inhabilitado. Si él estuviera habilitado para ser candidato, él
mantuviese el liderazgo dentro de su Pero partido. en otros países se retiran, don Héctor, porque aquí no pueden retirarse Bueno, los políticos. retirarse para siempre, pero no retirarse a presidir un partido sin estar habilitado. Porque tú ves en los Estados Unidos, son 2 periodos y ya. Y ya, sí. Pero a partir de ahí, el mismo Estado le garantiza participación a los expresidentes, participación de Estado. Fíjate tú que ellos son embajadores permanentes y el gobierno lo utiliza para diferentes actividades. Le construye una biblioteca en su estado que es como un pequeño gobierno. Y ahí ellos dan charlas, ahí ellos se dedican a educar a los jóvenes, se dedican a dar conferencias también, que eso le da hasta incluso un ingreso. Escriben libros que se convierten en bestsellers. Es decir, se mantienen activos en la vida nacional. Pero aquí no, aquí cuando tú sales la gente te abandona. Así es. Se habla también de una reforma constitucional, el voto obligatorio. ¿Qué usted opina sobre este tema? Yo pienso que podría intentarse el voto obligatorio, como es en otros países, la mayoría de los países ya latinoamericanos. Incluso el voto es obligatorio, no el voto en sí, sino la participación de las personas. Es decir, porque tú puedes ir al recinto de votación y votar por ninguno. ¿Correcto? O votar en blanco. Meterle en el sobre, votar mal. Exacto, y votar en blanco y no votar. Pero el hecho de que el ciudadano tenga que ejercer su deber de ir a votar, ya eso le da una mayor legitimidad a las autoridades electas. Y entonces combatimos un poco eso de la abstención, por un lado, y por otro lado también el asunto de la compra de los votos, porque nosotros vemos en las elecciones que muchas personas se amotinan en su casa, y hasta que el dirigente no lo llama para que vaya a votar, No va. no acuden. Entonces cuando lo llama le dice, es que yo me siento mal y mira, me falta una medicina, me falta esto. Y entonces el dirigente tiene que darle sus 1,000 pesos, sus 500, lo que sea, para ir a votar. Si está la obligatoriedad de votar, entonces eso no ocurriría en menor proporción. Porque fíjate, no es que se le ponga una sanción penal al que no vote, ni siquiera una sanción pecuniaria, que tenga que pagar una multa, nada de eso. Es que haya gestiones institucionales que tú no puedes ejercer si no tienen tu cédula que votaste. Yo creo que era antes, así no me recuerdo, pero yo recuerdo en una ocasión que uno iba a votar y le ponían en la cédula votó el 16 de mayo. Y eso le servía a uno para una serie de trámites. Por ejemplo, y tú vas a cambiar un cheque. Antes tú cambiabas un cheque con una licencia. Correcto. Después que se implementó el asunto del registro y la cédula, ya tú no puedes ir a un banco y decir, mira, aquí tengo una cédula, aquí tengo un carnet. No, tienes que tener la cédula. Si tú no tienes la cédula, no puedes cambiar ese cheque. Entonces eso te obliga a que vaya a la Junta a sacar un duplicado. Bueno, pero con el voto lo mismo. Con lo mismo. Entonces, también una reforma, se habla de unificar las elecciones. Bueno, las municipales y las congresuales y presidenciales. Yo creo que eso sería más complicado. Yo sería más partidario de celebrarla cada 2 años, como era antes. Pues yo no sé por qué se cambió. Cada 2 años, para que una elección no influya en la otra. Porque era cada 2 años y se cambió a febrero y mayo. Sí. Pero son 3 meses nada más. Entonces el que gana en febrero normalmente se repite la historia en mayo. Porque el tiempo es muy corto. Entonces yo creo que debe separarse por la mitad. 2 años. 2 años, sí, que se elijan los legisladores incluso y los alcaldes, y que el presidente se elija 2 años después, así era los senadores, antes, yo recuerdo. ¿Y los senadores? Los senadores, diputados y alcaldes y regidores a mediados de año del mandato. Y el otro... Y 2 años después las elecciones presidenciales. Es lo más correcto que yo... Sí, yo recuerdo en el 2002, en la década del 2000 al 2006, era así. Sí, correcto. Y yo recuerdo que Hipólito Mejía... Fue en el 2010 que se unificó, en el 2012, si no me equivoco. Sí, en el 2016 con la reforma constitucional. Sí, los que ganaron el 10 se quedaron 6 años, correctamente. La reforma constitucional. Sí, correcto. Yo recuerdo que el gobierno de Hipólito Mejía, el PRD arrasó en las elecciones... En 2002. Del 2002, que eran congresuales y municipales. Sí. Y sin embargo, en el 2004 perdió las elecciones. Presidenciales. Es decir, que ese es un sistema, yo creo que es bastante saludable. Además, el periodo de 4 años caería, se celebrarán las elecciones 2 años después que se instale el gobierno.
Y el cumplimiento de los legisladores y los alcaldes caería 2 años después de que salga el presidente. Correcto. Entonces tiene 2 años del gobierno que viene y eso es saludable, yo pienso, para la democracia. La reforma fiscal. Bueno, la reforma fiscal, ahí yo vi que el presidente dijo que va a convocar a todos los sectores, no solamente a los sectores políticos, que incluso él le enmendó la plana a Leonel Fernández, como sacándole en cara que le hiciera el desaire de no recibirlo. Él le dijo que él no iba a hablar de eso con Leonel, ni lo habló con Abel Martínez, sino que iba a hablar era de la reforma constitucional, porque cuando él vaya a hablar de la reforma tributaria fiscal, entonces va a convocar a todos los sectores, no solamente el sector político. Y yo pienso que sí, que debe hacerse una reforma integral y que tome como modelo la reforma que se hizo en el 1992, que fue la que garantizó el crecimiento sostenible de la economía en la República Dominicana. Fíjate tú, desde el 92 hasta la fecha, el país ha venido creciendo a un ritmo promedio de un 5% del Producto Interno Bruto. Y eso es porque esa reforma fue integral. Y en vez de ser un parche para subir impuestos, lo que hizo fue bajar muchos impuestos. Porque en la medida en que tú bajas más impuestos, la gente cumple más con esa responsabilidad. Claro. Porque si tú tienes, por ejemplo, un ITEVI como está actualmente, 18%, tú vas a un comercio y vas a comprar algo y lo primero que te responden es, ¿con ITEVI o sin ITEVI? Sí. Es decir, si tú dices sin ITEVI, entonces te bajan el 18%. Y tú, normalmente el comprador, el consumidor, prefiere un precio más bajito. Más bajito, sí, sí. Correcto. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Bueno, que engaña al fisco, le quita ese. Ahora, si tú lo pones en un 10%, un 12%, es más, hasta un 15%, la gente se puede transparentar más las operaciones. Yo lo que creo que debe hacerse es eso, bajar el ITEVI considerablemente y los productos de primera necesidad que consume el dominicano. O sea que aquí consumimos lo mismo. Sí, 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 aquí no se varía. Aquí son 15 o 16 productos que consumimos. Leche, pan, huevo, arroz, aceite, salsa, aceite, azúcar, café. Los ingredientes del día a día. Del día a día. Esos 16 productos tú lo eximes de cualquier tipo de impuesto para no afectar al pobre. Y exime la educación, que está eximida porque la educación pública es gratuita. Es gratuita, sí, sí. ¿Verdad? Tú eximes también las medicinas, no puedes grabar las medicinas. Y exime también la misma energía eléctrica, porque la gente no resiste ya mayor tarifa eléctrica mayor. Esos elementos tú los eximes, entonces universaliza el cobro del ITEVI y usted verá que va a aumentar la recaudación. Va a aumentar como aumentaron la recaudación con esa reforma del 92. Que los aranceles en ese tiempo eran hasta de 100 y pico % cuando tú ibas a importar algo. Así es. Un electrodoméstico, un carro, lo que sea. Y esa reforma arancelaria bajó considerablemente los impuestos y lo que hicieron que crecieron los ingresos del gobierno. Al principio le pregunté sobre el panorama político y usted me corrigió, el país. Y hablando del país, ¿cómo usted ve el tema de Haití? Bueno, en Haití, la situación en Haití viene siendo difícil desde hace mucho tiempo. Pero ahora parece que ellos han comenzado a encontrar el camino internamente. La escogencia de los 9 miembros del Consejo Presidencial de Transición ya ha dado pasos de avance. Por ejemplo, ya escogieron al primer ministro de Haití, que era una condición fundamental para constituir el gabinete. Porque en Haití resulta que el primer ministro es el que conforma el gobierno, no el presidente. Entonces ahora no tenemos presidente, pero tenemos un consejo presidencial. Un consejo presidencial. Entonces al nombrar al primer ministro, ahora su principal tarea ahora es constituir el gobierno, como se llama, o sea, nombrar el gabinete. Nombrar el gabinete, los ministros de cada una de las áreas, para entonces comenzar. Afortunadamente en Haití se ha producido una especie de consenso en la clase política. Fíjate que ellos están trabajando en armonía, los 9 miembros. Y esos son los representantes del sector político de Haití. Ahora, el único cabo suelto que queda es el de las bandas. Hay que... Bueno, con las tropas kenianas que van a llegar, me imagino. Pacificar las bandas. Entonces ahí está la meta de lograr que Kenia definitivamente venga. ¿No debió República Dominicana tener una participación? No, imposible, no. Eso sería un error gravísimo. En todo lo que tiene que ver con Haití, nosotros tenemos que mantenernos exentos.
El presidente dijo que sí se va a garantizar la seguridad en la frontera. Eso sí, la seguridad en nuestro país, pero inmiscuirnos en cosas militares para enviar a Haití, no, nosotros podemos llegar a un discurso en un organismo internacional, o podemos llegar a resguardar la frontera nuestra, pero inmiscuirnos no, porque tú sabes los prejuicios históricos que hay. Sí, sí. Imagínate tú lo que pasaría. Yo vi en estos días que el FBI puso un letrero en el aeropuerto de las Américas, donde decía se busca a un delincuente haitiano que ellos están buscando. Sí, sí, correcto, correcto. Un jefe de banda que están ofreciendo una recompensa de $2 millones. Entonces alguien me dijo, ¿y por qué ahí no pusieron en la DNCD dominicana, que también, para que la gente llame al teléfono de la DNCD? Porque lo que pusieron fue un teléfono en los Estados Unidos. Sí, correcto. Entonces yo digo, no, ¿por qué que la DNCD no anda buscando ese hombre? Quien anda buscando ese hombre son los organismos internacionales. Los Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos que inmiscuirnos en eso. Si nosotros ponemos ahí la DNCD, de una vez los haitianos dicen que el gobierno dominicano quiere apresar a haitianos. No, eso no. Nosotros tenemos que mantenernos exentos, ayudando a Haití en todo lo que podamos, pero exentos de cualquier decisión. Incluso yo celebro que ahora con el asunto de la ayuda que tiene que llegar a Haití y de los pertrechos militares de Kenia, de las tropas kenianas, se hayan habilitado 2 aeropuertos en Haití para eso y un campamento, para que esos pertrechos militares vayan directamente a Haití, no vengan ni siquiera a la República Dominicana, sino que nosotros no sirvamos de pivote para el traslado de esos pertrechos militares, sino que vaya directo. Porque nosotros somos otro país, nosotros no tenemos que, aunque tenemos ahí una frontera, ellos son un país aparte que tienen que tener su forma de recibir lo que sea. Así es. Don Héctor, vamos a hablar un poco de política antes de concluir esta entrevista. En primer orden, el PRM. Ya Luis Abinader se reunió con los presidenciales del PRM. ¿Usted cree que eso no es de tiempo? Bueno, él dijo que se iba a reunir con ellos, pero parece que el mensaje que le envió fue positivo, porque la mayoría se han replegado en sus aspiraciones. Sí, sí. Fíjate que cuando le preguntan, todos dicen, no, espérate, lo principal es hacer un buen gobierno. Es decir, recularon. De manera que el hecho que se haya reunido el presidente parece que fue un mensaje muy bueno, que ellos se han pacificado en ese aspecto de las aspiraciones, porque es insólito que un gobierno comiencen de una vez todo el mundo a aspirar. Eso le pasó al gobierno de Hipólito Mejía, eso le hizo mucho daño, ¿tú recuerdas? Sí, sí, correcto. 7 aspirantes que eran todos ministros y funcionarios. Porque cuando un ministro tiene una aspiración y la está manifestando, él no le presta atención al problema de su cargo, sino que está permanentemente recibiendo personas y buscando adeptos. Entonces eso le hace daño. Parece que, de acuerdo a lo que oí, que el presidente Abinader como que le dijo, bueno, yo no voy a fracasar por nadie, yo voy a hacer una buena gestión y quiero hacer una gestión histórica. Así es que el que me quiera acompañar, que me acompañe. Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández felicita a Luis Abinader por el triunfo. Este lunes dice que el PRM compró las elecciones. ¿Cómo usted ve la Fuerza del Pueblo? Mira, Leonel y la Fuerza del Pueblo están cometiendo un error grave que yo no lo entiendo, tratándose de un hombre de Estado como Leonel Fernández, que ha gobernado en 3 ocasiones el país. Ellos están desafiando el poder. Al inicio de un gobierno, cuando a destiempo, yo diría. No ha asumido segundo mandato todavía. Exacto, cuando es tiempo de gobernar, no de politiquear. Entonces, ese hecho de que el presidente Fernández le hiciera un desaire al presidente de la República, al jefe de Estado, al presidente de todos los dominicanos, de primero no lo recibió, la primera excusa fue aceptable, porque claro, es posible que tuviera gripe, pero la segunda ya era un desafío, porque le comunicó que la cita no tenía fecha. Es decir, el presidente le está diciendo que lo reciba. Que no lo necesita. Y él le responde que lo propone sin fecha, sin fecha, porque su partido le ha recomendado que no lo haga. Eso ya es un desafío al poder. Sí, sí, correcto. Que yo no lo entiendo, Leonel Fernández. Que puede eso luego traer consecuencias para él y para el partido. Porque fíjate que aquí estamos en un trípode, 3 partidos políticos. Y si mañana el PRM o el presidente Luis Abinader se sienta con Danilo. Vamos a sentarnos, Danilo. Este hombre se niega
a participar en lo que hay que hacer. Dos en la Cámara de Diputados, dos en la Junta, y vamos a dejar a Leonel fuera de pastel. Bueno, eso fue lo que pasó en la pasada. ¿Tú no te recuerdas? Con Peña Gómez. No, ahora en el 20. En el 20, sí, correcto. Una alianza. Que Leonel tenía afinidad con el PRM. Correcto, sí. Entonces dejaron fuera de todo al PLD. Entonces ahora puede ocurrir lo contrario, porque las cuotas de poder son muy importantes para que los partidos se mantengan fuertes. Entonces eso podría virar la torta y en vez de ser la Fuerza del Pueblo el principal partido de la oposición, puede convertirse entonces el PLD en esa primera fuerza de oposición, aunque haya sacado menos votos, dependiendo de que el poder le dé cuotas y le dé participación. Y si excluyen a la Fuerza del Pueblo de las reformas que aquí se van a hacer, entonces la gente va a decir, pero ven acá, pero tú lo quieren es politiquear. Los 4 años, esto no quieren, como le dijo el propio Abinader, yo lo que quiero con esa reforma es disminuir la pobreza extrema del país. Claro. Yo lo que quiero con esa reforma, que hablemos de la seguridad social, que la gente sabe y siente que la seguridad social no lo satisface totalmente en el aspecto de la salud, en el aspecto de las pensiones, de los retiros. Así es. Entonces, para hablar de todas esas cosas, si la Fuerza del Pueblo se excluye, puede quedar rezagada en estas discusiones que son muy importantes para el avance del país. El futuro del PLD y Danilo Medina. Bueno, yo pienso que Danilo, es un error en el PLD tratar de echar a un lado a Danilo, porque Danilo es un estratega. Dame decirte algo, quien fue el autor de salvar el PLD en el 94 fue Danilo Medina. ¿Y tú sabes por qué? Tú no te recuerdas, porque tú eres bastante joven. Pero en el 94 se firmó un pacto, el Pacto por la Democracia entre Peña Gómez y Balaguer, mediante el cual se le recortaba 2 años el periodo de Balaguer y se le impedía ser candidato nuevamente. Es decir, Balaguer estaba en el 94, lo mismo que está Abinader ahora, que por voluntad propia dice, yo no aspiro más. Yo quiero dejar un legado y no aspiro más. Y entonces, ¿qué pasó con el PLD? Que en esa elección del 94 se había descalabrado electoralmente. Apenas había sacado 11 diputados y un senador, porque el Partido Reformista se lo cedió, el senador de Salcedo. ¿Qué hizo Danilo Medina? Que en ese momento era uno de los estrategas del PLD, que se acercaron a Balaguer. Este hombre no va más, vamos a acercarnos a él. Y nosotros estamos en tercer lugar, había quedado un lejano tercer lugar el PLD. Se acercaron a Balaguer y mira lo que pasó en el 96 después. Gana el PLD. 2 años después ganó las elecciones, pero fue porque el poder le comenzó a dar cuotas y a favorecerlo. Lo pusieron presidente, un PLDista, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, nombraron un funcionario en la Superintendencia de Seguros. Le dieron contrata a Freddy Pérez y esos grupos del PLD en el gobierno para que se nutrieran. Y entonces el PLD subió. Ahora es la misma situación. Si Danilo, que yo estoy seguro que es un estratega político, se acerca a Abinader, pueden dejar fuera de juego a la Fuerza del Pueblo. Y ese es el peligro que está corriendo Leonel Fernández con esa actitud de excluirse voluntariamente y de hacerle desaire al presidente. Que no es una actitud de él, yo estoy seguro de eso, sino de imberbes de la política que lo acompañan en su partido y que muchos de ellos no han tenido ningún tipo de experiencia de Estado. Entonces creen que la labor de oposición es politiquear permanentemente. Por asuntos partidarios y no enfocarse en las necesidades del país. Ahora ustedes van a trabajar más fuerte para que la Junta reconozca el partido renovador reformista. Sí, nosotros tú sabes que... ¿Ustedes depositaron anteriormente? Sí, nosotros depositamos todo. Lo que ocurre es que había solicitudes por el orden de los 100 y algo, sí, de partidos solicitando y movimientos. Entonces la Junta, al parecer, no examinó minuciosamente esos papeles y reconoció, creo que 3 solamente. Ahora nosotros vamos a insistir otra vez con la firma, vamos a comenzar el proceso también de seguir renovando la recolección de firmas y para en tiempo prudente someterlo a la Junta Central Electoral nuevamente. ¿Y usted va para el gobierno? Pues usted apoyó la reelección. Bueno, ¿qué le ha dicho el presidente? Tú sabes, es muy temprano para hablar de ese tipo de cosas.
Ahora yo creo que lo que hay es que acompañar al presidente en buscar el consenso para todas esas reformas que él está planteando. Bueno, Héctor, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Kelvin, por la invitación. Vamos a unos comerciales y enseguida volvemos con la parte final de la emisión estelar de Noticias 16.